Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como les anunciamos, nuestra entrevista hoy es con el economista Ignacio Munyo. Vasto currículum, muchísimas cosas para repasar. Premio Nacional de Economía 2014, entre otras. Es tiempo de balances, tiempo de cierre de una administración y proyección del próximo gobierno. Queremos saber desde el punto de vista económico cómo se comportó el gobierno de José Mujica y qué se puede esperar para el de Tabaré Vázquez. Esas y otras cuestiones vamos a estar repasando con Ignacio Munyo, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Nicolás. Es un gusto estar aquí en este ciclo nuevamente. Estamos cerrando un periodo de gobierno, otro que se inicia, pero con relación a la economía de José Mujica, algo que en su momento, cuando Mujica era candidato o en la previa al Mujica presidente, podía haber un signo de interrogante en torno a cómo se iba a comportar. ¿Qué balance se puede hacer de la administración Mujica en cuanto a la economía? Bueno, en primer lugar lo que hay que tener en cuenta es que si uno mira el crecimiento promedio que tuvo la economía uruguaya durante los 5 años del gobierno Mujica, se da cuenta de que tuvo casi el mismo nivel que se observó en promedio durante los 5 años de la administración Vázquez anterior. O sea, se mantuvo un crecimiento que, para ponerlo en perspectiva, fue el más alto que tuvo el Uruguay desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenemos crecimiento extremadamente alto a nivel histórico para el país. La pregunta que uno tiene que hacerse, y eso relaciona lo que fue en estos 5 años con lo que se viene para los próximos, es cuál fue el principal motor de este crecimiento que dinamizó a la economía uruguaya. Y ahí, si uno mira los números, uno lo que ve es que el principal motor que tuvo fue el crecimiento de la inversión. O sea, la inversión pasó a representar el 13-14% del Producto Bruto Interno, del nivel de actividad del país, a estar en niveles del 24%, o sea, un impulso sumamente importante. Y más aún, uno tiene que preguntarse cuál fue el combustible de esta inversión, o sea, qué le dio financiamiento a esta inversión. Y uno, si mira los números, ve que gran parte de esta inversión, una parte significativa, vino financiada del exterior, de inversión extranjera directa. Si uno mira los números, se encuentra que el año pasado, al Uruguay, en todo el año entraron casi 6.000 millones de dólares, un nivel nunca observado. Sí, se observó en el 2013, pero si uno agarra los números desde el 90, ve que el promedio había sido 1.000 millones de dólares. 6 veces más entraron de capitales del exterior al Uruguay de lo que entraban en promedio desde el 90 hasta el 2004. Y si uno analiza esa inversión, ¿puede obedecer a un viento de cola del contexto internacional que haya favorecido la erradicación de inversiones aquí en nuestro país? ¿O hay también un mérito del gobierno de poner las condiciones necesarias para que esas inversiones, que podrían haber ido a Paraguay, a otros destinos de nuestra región, se terminen instalando aquí en Uruguay? La verdad que hay que reconocer que el gobierno ha sabido recibir, le abrió las puertas a la inversión de una forma estratégica. O sea, Uruguay, si uno mira los números, en promedio de América Latina recibe 2,5 puntos del PBI de inversión extranjera directa. Uruguay está recibiendo 5. O sea, tiene el doble de ingresos de inversión extranjera directa que el promedio del país de América Latina. Ahora, si uno mira Chile, que es el país que recibe más, todavía tenemos un camino por recorrer, que Chile recibe 8% de su PBI en inversión extranjera directa, Uruguay recibe 5%. Lo cierto es que Uruguay le ha dado a la inversión extranjera un tratamiento sumamente beneficioso. O sea, de hecho, cuando uno mira las rankings internacionales sobre el tratamiento a la inversión que se le da al Uruguay, encuentra que está en la categoría de que tiene el tratamiento como inversión nacional. Y de hecho a veces se queda corto, porque muchas veces en nuestro país, en los últimos años, la inversión extranjera ha tenido un tratamiento mejor que incluso que la inversión nacional que los uruguayos hacen en el país. ¿Por qué? Porque están parados en regímenes de zona franca, están parados con determinados derechos que a veces no tiene directamente el inversor uruguayo. Y de hecho esto ha generado, hace un par de años, el año pasado, algunas discusiones, debates sobre si se tiene que poner un poco más condiciones, si se debe controlar un poco más la inversión, pedirle que inviertan en determinados sectores. Nuestra opinión sería, dado el contexto actual, relacionado con lo que decías anteriormente, si Uruguay aprovechó el contexto, hay que mirar cómo se viene el contexto para los próximos años, generar ruido en lo que va a ser el tratamiento de la inversión extranjera directa hoy en Uruguay, dada la situación internacional, creemos que no es una buena estrategia. La razón es que, como estamos pendientes a diario, esta semana estuvo en el Congreso de Estados Unidos la presidenta de la Reserva Federal anunciando que la cancha está servida para empezar a subir la tasa de interés en Estados Unidos a mitad de año probablemente, a pesar de que analistas internacionales con mucho poder de formación de opinión como Krugman, como Larry Summers de Harvard, dicen que
hay que esperar, que todavía no están dadas las condiciones en Estados Unidos para subir la tasa, que hay que mirar más que el mercado de trabajo, porque aquí lo que pasa es que en Estados Unidos está mostrando indicadores muy sólidos de nivel de actividad, se está recuperando muy fuerte la actividad, el desempleo ya se encuentra en los niveles promedios históricos, la actividad está creciendo mucho, se espera que este año se acelere en Estados Unidos, pero la inflación sigue sumamente baja, y eso es lo que dicen Summers y Krugman. No tenemos por qué subir la tasa todavía, esperemos que la inflación se acerque más al 2% y todavía está 1%, está un punto por debajo. Para que la gente pueda decodificar bien, y corregime si me equivoco, el especialista acá obviamente que sos vos, pero Estados Unidos, su moneda todavía no está del todo revalorizada, aumentar la tasa sería darle más valor a la moneda norteamericana y esta locomotora que podría llegar a ser Estados Unidos, ¿por qué podría llegar a afectar a la erradicación de inversiones aquí en Uruguay? Bueno, porque lo que hemos tenido en estos últimos 10 años, en la última década, es que dada que una inversión en los países desarrollados, en Estados Unidos por ejemplo, rendía muy poco. Prácticamente en términos reales, rendimiento cero. O sea, entonces muchos inversores o fondos de inversión decidieron, por un tema de rentabilidad, venir a invertir a las economías emergentes. No solo Uruguay, sino a todas las economías emergentes recibieron flujos de capital jamás vistos antes. ¿Por qué? Porque es un tema de retorno. Entonces uno tiene que empezar a comparar cómo se vienen las perspectivas de retorno entre invertir en el norte, en los países desarrollados, e invertir en el sur, en los países que estamos en vías de desarrollo. Estamos creciendo, pero todavía estamos en vías de desarrollo. Entonces uno ve que la perspectiva es que va a empezar a subir el retorno en los países desarrollados, y aquí, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido que durante esta década no se ha invertido, si bien ha subido mucho la inversión, no se ha invertido en factores productivos lo necesario. O sea, creció mucho la economía, pero se generaron determinados cuellos de botella para la producción. Infraestructura física, ni que hablar. La mitad de la red vial está hoy deteriorada en el Uruguay. Sale más caro mandar sale más caro un camión de Rivera a Nueva Palmira que de Nueva Palmira a Beijing, hoy en día, según los productores uruguayos. La infraestructura de capital humano. O sea, es muy difícil para las empresas lograr contratar mano de obra que les agregue valor. La mitad de los uruguayos que entran hoy al mercado de trabajo no tienen la capacidad de generar valor en una empresa. Saben leer, sí, saben escribir, pero no saben procesar la información de una forma que permita generar valor agregado en este procesamiento. Eso es una realidad que estamos conviviendo. O sea, todos los días entran al mercado de trabajo, imagínense 2 personas, una de ellas va a ser productiva, la otra no. Entonces, ¿esto qué genera las empresas? Genera que los insumos se les hacen más caros, cada vez más difícil, hay que pagar más por conseguir los pocos trabajadores capacitados que hay, la infraestructura encarece los costos y hace que el rendimiento finalmente termine achicándose. Entonces tenemos que, por otros lados, va a subir el rendimiento. Acá estamos perdiendo competitividad. Todas las encuestas empresariales de fin de año daban que la principal preocupación que tiene el empresario uruguayo es la competitividad. En parte por esto, porque muchos de sus costos han subido mucho y a su vez el tipo de cambio, o sea, la moneda uruguaya está todavía a niveles, si bien el dólar está subiendo, todavía se encuentra a niveles apreciados, caros a nivel internacional. Ante cada respuesta quedan como muchísimas líneas en las cuales se podría profundizar, pero por ejemplo, en este tema del tipo de cambio, hablabas de un fortalecimiento del dólar, por lo cual si se hace la línea de lo que ha sido el comportamiento de la moneda norteamericana en nuestro país, seguramente hay una tendencia al alza, pero la Asociación Rural del Uruguay, por ejemplo, advierte que esto debería ser más profundo. Desde tu visión, ¿se ha acompasado la tendencia o efectivamente estamos perdiendo competitividad en ese sentido y deberíamos ir hacia una especie de devaluación? Estamos teniendo una devaluación, es verdad. A veces es menor que lo que está haciendo, por ejemplo, en Brasil. Lo cierto es que si uno agarra la perspectiva un poco de largo plazo del tipo de cambio Uruguay, desde que tenemos tipo de cambio flexible a partir del 2003-2004, ve que mirando factores externos, por ejemplo, si uno agarra las tasas de interés internacional, si uno agarra el riesgo en las economías emergentes, si uno agarra el tipo de cambio en Brasil, el tipo de cambio en Argentina, con esas 4 variables, nosotros tenemos un modelo en el Centro de Economía, Sociedad y Empresa del DIEM que reproducimos prácticamente con esa actitud el tipo de cambio en Uruguay y lo proyectamos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que pase afuera en parte termina repercutiendo en Uruguay más allá de fluctuaciones puntuales que vienen de la mano de un anuncio del ministro que dice que vamos a tener volatilidad en el tipo de cambio, como fue que dijo, entonces el dólar salta un poco, el dólar vuelve a caer. Pero lo cierto es que el dólar en Uruguay está acompañando
con fluctuaciones, la tendencia internacional aquí está encareciéndose en todos los países del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la preocupación de la asociación rural. Que el dólar en Uruguay acompaña esta tendencia, entonces no gana espacio, no recupera terreno perdido. O sea, seguimos, nos encarecemos, el dólar se encarece acá lo mismo, o un poquito menos incluso que lo que se encarece en Brasil. Entonces seguimos remando de atrás las tendencias de no podemos recuperar la competitividad que perdimos en los últimos años con la región. Ahora, para que quede claro, más que nunca el anuncio o la recomendación esta que los economistas y muchas veces se hace para el corto y mediano plazo, el que gane en pesos que no se endeude en dólares. Sí, o sea, la tendencia, repito, es a que suba. La pregunta es cuánto va a subir. Y de hecho, el endeudamiento, como lo que decías, el endeudamiento en dólares se ha reducido mucho en el Uruguay. Hoy el 95% del crédito a las familias es en pesos. El 85%, por ejemplo, de los créditos para la compra de vehículos, de automóviles, es en pesos. Las empresas tienen parte de su deuda en dólares porque muchas de ellas cobran en dólares. Entonces tienen un equilibrio entre ingresos en moneda extranjera y deuda en moneda extranjera. La deuda pública uruguaya, que hace unos años, hace 10 años, era un 80-90% en dólares, hoy es solo el 40% en dólares. Entonces, Uruguay ha procesado en estos 10 años una desdolarización generalizada de la economía muy importante que hoy nos pone en una situación que nos permite tener aumentos del tipo de cambio sin generar ruidos internos. Pensemos que el dólar hace un poquito más de un año estaba en 18, hoy está en 24, 25 y no ha tenido o sea, que estamos hablando de una depreciación relevante, no ha tenido impacto negativo sobre los balances de las familias, de las empresas. Déficit fiscal, una inflación controlada, pero quizás por encima de lo ideal. ¿Esas son las sombras del gobierno de José Mujica, a grandes rasgos? Se podría decir que en materia macroeconómica Uruguay tiene algunas fortalezas y algunas debilidades. Por el lado de las debilidades, sí, tenemos un déficit fiscal por lo menos un punto mayor del que deberíamos tener. Este punto se explica en gran parte por el año electoral. Uruguay aumentó el déficit fiscal en un punto del PBI. Si uno mira qué explica este crecimiento, hay dos factores aquí. Uno, un resultado de las empresas públicas más negativo que el usual. O sea, si uno mira datos históricos, las empresas públicas están siendo un déficit para el país. Hoy pasa a ser un rubro de gasto, cuando antes era un rubro de ingresos. Las empresas públicas daban ganancia y le daban al gobierno recursos para poder financiar gastos. Eso al revés, hoy están ya hace varios años del otro lado, abajo de la línea, o sea, están como un rubro de gasto. Eso es algo que el próximo gobierno va a tener que, y lo va a hacer, porque ya lo ha anunciado, en el entorno de Tablero Vázquez se habla de que se terminó la fiesta en las empresas públicas, eso se ha dicho textualmente. Álvaro García anunció desde la OPP que va a hacer una reforma importante en el gobierno de las empresas públicas, se habla hasta de abrir parte del capital para desarrollar el mercado de valores, abrir el paquete accionario, por lo menos las empresas satélites, las empresas públicas, como por ejemplo Duxa, de ANCAP. Sí, las que funcionan en el derecho privado. Exacto, eso abrirlo para tener mayor control de parte de la ciudadanía. Bueno, pero volviendo al tema del déficit, el otro aspecto que ha fomentado este aumento del déficit es un crecimiento del gasto público por encima del crecimiento de la actividad económica. En el año pasado el PBI el crecimiento, todavía no está el dato final, pero va a estar en el entorno del 3%, el gasto público creció del 5%. Esto generó que, impulsado por un año electoral con resultado incierto, generó que se generaran presiones de aumento del gasto y se fuera a aumentar el déficit fiscal. La inflación es el otro punto que también preocupa, porque si bien estamos con una reducción sostenida, gran parte de esta reducción, o si no el 100% de esta reducción, se explica por los precios administrados del Estado. O sea, el IPC hoy, que es la canasta de bienes y servicios que sigue regularmente el Instituto Nacional de Estadística para medir la inflación, se compone por un 75% que son precios que se determinan por oferta y demanda en los mercados, y un 25% que son precios administrados por el gobierno, que tiene injerencia, por ejemplo, tarifas públicas, en la nafta. Entonces, si uno ve la inflación de esta parte de la inflación que se llama subyacente, que responde a fuerzas de mercado, está muy cerca del 10%. 9 y algo, dependiendo qué se considere como administrado. ¿No? Esto depende de cada uno, cada del cálculo, porque no es del todo claro que es bien administrado, porque puede ser indirectamente administrado por el gobierno. Según nuestros cálculos, está cercano al 10% de la inflación
subyacente y fue menos de 2% el año pasado la inflación administrada. Cuando uno agarra la canasta completa, llega a este 8,3% que terminó el año. Entonces las perspectivas para este año va a depender de cómo se manejen estas dos inflaciones. ¿Y cuánto inciden las medidas que ha adoptado el gobierno de José Mujica post elecciones? Esto de la suba de la tarifa de UTE por encima de lo que se había aconsejado, la rebaja en el precio de los combustibles por debajo quizás de lo que se podría llegar a haber rebajado. ¿Cuánto hubo de corrección de esto que mencionábamos? Bueno, yo creo que... La colocación de bonos reciente, de esta semana. Se tomaron, lo cierto es que desde las elecciones hasta hoy se tomaron varias medidas. Por el lado de las tarifas públicas se está haciendo un ajuste fiscal, lo que se calcula más o menos que un punto del PBI se va a ajustar a través de las tarifas públicas, a través de una recomposición del resultado de las empresas públicas que, como dije, había sido mermado en los últimos años. Ahora, lo que uno tiene que preguntarse, y la pregunta relevante en este caso que nos tenemos que hacer como sociedad, es si no fue una oportunidad perdida lo que se pasó, porque no tuvimos más remedio, y esto lo digo porque cualquiera que hubiera estado en ese lugar en este momento con un déficit fiscal del 3,5% del PBI, probablemente hubiera tomado una decisión similar de ajustar las tarifas, no bajar tanto como se podría haber bajado el precio de la nafta, que se bajó de 41 a 40 y tal vez podría haberse bajado a 35, de acuerdo a la paramétrica, de acuerdo a la baja del precio del petróleo. Pero se prefirió cerrar un poco el déficit fiscal para tomar la economía, el próximo gobierno, con una situación un poco menos desequilibrada. Ahora, la pregunta interesante, importante aquí es, tenemos que decir, bueno, pero no perdimos una oportunidad de darle al sector empresarial una ganancia net de competitividad genuina, que es reducirle un insumo importante como es el combustible para la producción, cuando la principal preocupación de los empresarios y el contexto marca que va a ser difícil, repito, a través del tipo de cambio, darle una mayor competitividad al sector empresarial. Tuvimos la oportunidad de darle una reducción de costos para hacerlo un poco más competitivo a través de los combustibles, y porque la situación fiscal estaba comprometida, no nos permitimos como sociedad lograr darles al empresario aire y al consumidor también aire, bajándole los combustibles mucho más que lo que bajaron. Sé que estás trabajando además en algo de esto, pero ¿qué pensás que puede llegar a pasar en el primer año de gobierno? Por ejemplo, con un insumo importante como es el precio del petróleo. Las perspectivas internacionales hablan de que, de acuerdo a modelos en que se desarrollan agencias internacionales que se especializan en estimar la oferta y la demanda de petróleo, hablan de que este bajo precio del petróleo llegó para quedarse. O sea, hay acá fuerzas muy importantes del lado de la oferta de petróleo que han revolucionado el mercado, como por ejemplo el shale oil, o sea, el petróleo de esquisto en Estados Unidos, que se ha revolucionado el mercado, que vino de la mano con una decisión de Arabia Saudita de mantener el stock de petróleo y mantener el flujo actual de petróleo para sosteniendo el precio bajo, aguantando el precio bajo, en contra del resto de los miembros de la OPEP que querían cerrar la canilla de petróleo para que el precio empiece a subir. Hay un exceso de oferta de petróleo en un contexto mundial que sigue creciendo poco. Fundamentalmente los principales compradores de petróleo, que es Europa, tiene todavía la actividad mermada, entonces hay menos demanda por petróleo. Este contexto de oferta y demanda, al que se le suma condiciones financieras de una mayor tasa de interés en Estados Unidos, que hace que fondos imagínense que un fondo de inversión destina parte de sus recursos a comprar commodities como un activo financiero, o parte para comprar bonos del Tesoro americano. Al subir la tasa de este instrumento financiero, hace retirar fondos de otro activo financiero que hoy en día son los commodities, y hace bajar también el precio. Entonces estamos teniendo distintas fuerzas que van todas en la misma línea, a tener una reducción. ¿Y esto puede ser un problema? Pastori mencionó en alguna respuesta que podía llegar a ser algo complicado, un precio del petróleo muy bajo para Uruguay, más allá de esto que mencionábamos de las tarifas. Si miramos por el lado de los ingresos fiscales, es una buena noticia. Es una buena noticia porque Uruguay es importador neto de petróleo. O sea, importa una parte importante de su PBI, 4% del PBI de Uruguay son importaciones netas de petróleo. Esto permite justamente lograr este ajuste de las empresas públicas, lograr que el déficit fiscal se cierre, incluso algo que no dije, pero permite tener la expectativa, y esto debería ser el objetivo, en nuestra opinión, de este gobierno que está asumiendo, de que a fin de año la inflación entre dentro de la banda objetivo. O sea, el objetivo debería ser llegar al objetivo en materia de inflación, pero a su vez la preocupación tal vez del futuro ministro Astori y de gran parte de los analistas internacionales
cual compartimos, es que precios del petróleo tan bajos generen turbulencias financieras internacionales, por ejemplo, con la caída de Rusia. Rusia está en una situación extremadamente delicada. Rusia es inviable económicamente con el precio del petróleo a los niveles actuales. Rusia necesita un petróleo de 100 para equilibrar sus cuentas fiscales. 2/3 de sus exportaciones son hidrocarburos. Tiene la economía totalmente dependiente del petróleo. Hoy las empresas rusas están endeudadas en el exterior, tiene problemas de acceso por las sanciones de Occidente que le puso por la toma de Crimea. Entonces se habló a fin de año, en diciembre, cuando el rublo saltó extremadamente, casi perdió 50% de su valor, la bolsa colapsó, hubo una pequeña corrida bancaria, quebró algún banco en Rusia que fue salvado por el gobierno. Se habla de una tormenta perfecta en Rusia, que es una combinación de factores, esto que acabo de mencionar, que hacen que la situación sea extremadamente compleja y difícil. Ahora, si Rusia cae, por ejemplo, y una empresa rusa empiezan a dar default internacional, y el gobierno ya se le acaban las reservas para salvarlo, ¿qué puede pasar? Bueno, se genera medio que una turbulencia que barre con... Esto ha pasado históricamente, cuando hay un ruido tan fuerte en una economía emergente, el resto de las economías emergentes sufren. ¿Por qué? Porque los inversores empiezan a sacar los fondos de las economías emergentes y a veces hasta sin diferenciar gatos de liebre. Aquí a veces es injusto, pero cuando viene el pánico entramos todos en la misma bolsa, y el financiamiento que llegó y que Uruguay aprovechó esta semana con una colocación muy positiva de deuda a una tasa del 5% anual, solo 2% por encima de Estados Unidos. Uruguay está colocando deuda 2% de interés por encima de lo que se endeuda Estados Unidos. Es sumamente bajo, históricamente bajo, y fue una muy buena medida aprovechar esta ventana que se está dando para financiarse y tener caja en el escenario de que la situación se empieza a complicar. ¿Y cómo se puede complicar? Repito, con la caída, por ejemplo, de Rusia y un pánico generalizado que haga retirar fondos de los emergentes. Ya sobre el final no quiero dejar de preguntar por algo que se empieza a ver, la discusión presupuestal, y, como siempre se dice, las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Por lo que se desprende de la charla, avisorás que tiene que haber un presupuesto acotado a un incremento como máximo, previendo el crecimiento económico del país, no por encima, más o menos se habla de eso, pero a su vez también te consulto, ¿no tenemos un presupuesto demasiado rígido, con demasiado peso de elementos que no son el día de mañana recortables en caso de una emergencia, de una crisis? Es cierto, el presupuesto uruguayo es extremadamente rígido. Se ha hablado reiteradamente de la madre de todas las reformas, ¿no? Yo creo que esto es una de las grandes deudas pendientes que han tenido los últimos dos gobiernos, porque Tabaré Vázquez ya hablaba de la madre de todas las reformas como la reforma del Estado, y la forma de introducir una reforma del Estado es a través del presupuesto. Se ha hablado, repito, reiteradamente de introducir incentivos en diseño presupuestal, cambiar la estructura del presupuesto y que las partidas ya no sean fijas, sino que las partidas sean a contraprestación de resultados, de forma de hacerlas más flexibles y poder también controlar que la eficiencia del sector público en general logre mejoras. Pero lo cierto es que ya se ha establecido, si uno ve la rendición de cuentas que se envió al Parlamento el año pasado, que refería a 2013 y hablaba de 2014, el equipo económico actual, que se va a mantener en gran parte para el próximo gobierno, ya establecía un crecimiento del gasto para los próximos años par y paso a la misma tasa de crecimiento que el PBI, o sea, una reducción del crecimiento, no un ajuste fiscal, sino una reducción del crecimiento. No es que va a caer el gasto, sino que va a crecer menos que lo que venía creciendo en los años anteriores y va a converger a crecer con el nivel de actividad. Entonces, esto ya está en el gobierno, pero obviamente cuando venga la discusión, hace poco ya se escucha de parte de los sectores de la educación que están pidiendo no 6, sino 10% del presupuesto para la educación, y nosotros pensamos que es necesario que se aumente el gasto en educación, estamos de acuerdo con el 6%, pero llegar al 6% al final del próximo gobierno va a estar muy sacrificado. Entonces, no va a ser tan fácil cumplir con esa promesa electoral. Se puede cumplir, se va a poder llegar al final del próximo quinquenio, pero repito, va a ser muy sacrificado en el contexto que vamos a tener, donde ya la plata no va a caer del cielo como maná, como nos cayó en los últimos años, y cada peso que gastemos va a doler muchísimo más. Bien. Y ahora sí, ya sobre el final, ¿hay que preocuparse por estas noticias, como por ejemplo lo que pasó en Urupanel, en Tacuarembó, lo que está sucediendo con Ecolate en Colonia? ¿Son casos aislados o es algo que puede llegar a repetirse con mayor asiduidad? Son casos, por ahora son casos aislados, por suerte.
pero lo que hablan de que la situación a nivel empresarial va a ser más desafiante. O sea, ya no va a existir márgenes tan amplios de maniobras. Aquí ahora va a haber que tener mucho más ingenio, profesionalidad, estrategia. Cada vez va a ser más importante que el empresario juegue un rol importante aquí y va a ser desafiado por un contexto que va a ser positivo, igual positivo, porque esto es importante reconocerlo. Las materias primas que Uruguay vende en los mercados internacionales cayeron bastante en los últimos meses, 30% en promedio, desde la carne 15 hasta otros que han caído más. Ahora, si uno mira los precios de el nivel que hoy tienen, a pesar de la caída, están sustancialmente por encima de lo que estaban hace 10 años. Todavía tenemos un nivel muy alto de precios comparado con promedios históricos. Entonces, la situación se está deteriorando, pero todavía sigue siendo relativamente buena. O sea, todavía hay una ventana de oportunidad para seguir creciendo, para seguir expandiéndose. Solo que se terminó la fiesta, en donde ya no importaba prácticamente lo que se hacía para que cualquier emprendimiento fuera rentable. Ahora va a haber que mirar los márgenes, mirar detalles y concentrarse en cada peso de gasto y de inversión. Podemos seguir creciendo, pero va a tener que ser con un mejor rendimiento. Algo así podría llegar a ser la Exactamente. La frase. Ignacio, te agradecemos tu presencia aquí en Telebuen Día. Vamos a seguir conversando, obviamente. Siempre es interesante analizar estas cuestiones y poder darle un pantallazo general a todo nuestro público. Muchas gracias, Nicolás. Hacemos la pausa, enseguida seguimos con más noticias.